Muy buenas, mi nombre es Daniel Fernández y hoy me toca explicar el contrato entendido como una fuente de derecho o una fuente de obligaciones. Para entender el concepto de contrato, primero deberíamos explicar qué entendemos por fuente de derecho. Una fuente de derecho sería todos aquellos conceptos jurídicos que tienen la capacidad de generar fuentes materiales o formales de derecho. Un ejemplo de esto, por ejemplo, serían las obligaciones. Y estas obligaciones surgen de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son aquellos sujetos que el ordenamiento jurídico otorga la capacidad de generar obligaciones a los individuos. Y un ejemplo de estas obligaciones sería el contrato. Esto se encuentra dentro del Código Civil catalán, concretamente en su título segundo y en su título tercero, donde se exponen las fuentes contractuales y extracontractuales. Una vez leídos estos dos títulos, comprendemos que las fuentes de las obligaciones serían la ley, los contratos y los cuatricontratos. Todo esto viene principalmente del derecho romano, que poco a poco ha ido evolucionando hasta nuestros días. Yo personalmente me centraré en el contrato. Ahora que hemos comprendido estos dos conceptos, podemos adentrarnos más en el concepto y la teoría del contrato como tal. Para ello he destacado dos artículos del Código Civil. El primero sería el 1093, que dispone que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contractuales y se han de cumplir en el tenor de los mismos. Es decir, que el grado de importancia del contrato y la necesidad de ser cumplido es del mismo grado, del mismo nivel que la propia ley, y han de ser cumplidos de igual forma. Y esto nos lleva al artículo 1254 también del Código Civil, que dispone que existe el contrato en el momento en el que una o varias personas consiste en obligarse respecto a otra persona a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Es decir, el contrato nace en el momento en el que alguien se obliga a sí misma o acepta llevar a cabo una acción que ha sido solicitada por la otra parte. Por tanto, podemos entender que el contrato es el consentimiento dirigido al nacimiento de una obligación. Una obligación puede ser tanto un servicio, la entrega de un servicio, la entrega de un objeto u otras opciones. El caso es que es una de las fuentes de obligaciones más importantes que hay. Es importante destacar que el contrato es un acto voluntario y bilateral. Esto significa que interfieren en este contrato dos o más personas. Esto hace que, a diferencia de la ley, solo tengan que seguir las normas de este contrato estas personas que forman parte del contrato, a diferencia de la ley, que todo el mundo está obligado a su cumplimiento. Produce un efecto de vinculación y de obligatoriedad entre las partes. Como hemos dicho antes, es muy importante que se cumplan porque los contratos tienen fuerza de ley y han de ser cumplidos como una ley. Esto está estipulado en el artículo 1262 del Código Civil. Y también es destacable que los contratos son la manera idónea, como he dicho hace un momento, para llevar a cabo compraventas. Es por ello que se considera una de las fuentes de obligaciones más importantes, porque la base de las relaciones jurídicas son las compraventas y es de aquí. Una vez hemos entendido la idea general del contrato y el concepto de contrato como concepto general, debemos ir a estudiar a pequeña escala el contrato y entender las partes del contrato o las características del contrato. Primero veamos las partes del contrato y serían tres. El primero, deberíamos entender cuál es el objeto del contrato. El objeto del contrato es la prestación que se otorga para que se pueda llevar a cabo el contrato. Es lo que se quiere conseguir con ese contrato. Normalmente, lo más fácil de encontrar en contratos serían objetos o puros servicios, es decir, o un objeto material que puede evaluarse en una cantidad económica, o un servicio que también tiene un precio y por tanto sí que se evalúa en una cantidad económica, pero al ser más etéreo es más difícil de garantizar, ¿no? esta cantidad concreta. Después tendríamos los sujetos, que serían dos normalmente, aunque hay contratos de más personas. A nivel básico habrían dos sujetos, que sería el acreedor y el creditor. El acreedor sería la persona que está dispuesta a otorgar este servicio o este objeto, ¿no? Es la persona que posee la prestación y está dispuesta a dársela al deudor, que es la persona que tiene la obligación de pagar este servicio que se le está otorgando. Entonces, para equilibrar esta relación entre estos dos individuos se genera el contenido, que el contenido sería el derecho de crédito, es la capacidad que tiene el acreedor para presionar, podríamos decir de una manera coloquial,
al deudor para que se lleve a cabo el pagamiento de lo que se había establecido dentro del contrato. Se puede llevar a cabo tanto a nivel judicial como a nivel extrajudicial. Evidentemente, si se lleva a nivel judicial, es mucho más probable que se consiga la finalidad del creditor, que es que le paguen. Y por otro lado, tendríamos las características del contrato. Las características del contrato son 4. La relatividad sería la primera, y es aquello que hemos nombrado anteriormente, de que las obligaciones del contrato solo se establecen en las personas que están vinculadas en ese contrato. Una persona ajena al contrato que no tiene nada que ver, no tiene ninguna obligación con el contrato. No es como una ley que todo el mundo, toda la población de un país está obligada a seguir esta norma. Después tendríamos la temporalidad, disculpa, que es el tiempo en el que este contrato tiene fuerza de obligaciones, el tiempo en el que está estable este contrato, está establecido. Se ha de decir que no hay ningún contrato ilimitado, o sea, todos los contratos deben tener un fin. De hecho, incluso los contratos que podríamos considerar más largos, como por ejemplo el matrimonio, que al final es un contrato, tiene un límite, tiene un final, que sería o la muerte de la persona o en el momento en que una de las dos partes del contrato está dispuesta a romper este contrato. Es decir, no hay ningún contrato que se pueda firmar infinitamente, que no se pueda romper ni se pueda acabar nunca. Después tendríamos la vinculación, que tiene que ver con el derecho de crédito que hemos dicho. Se puede, el acreedor puede exigir de manera coactiva al deudor a que se le pague el derecho que tiene a ser pagado por el servicio que se está otorgando. Y finalmente tendríamos la patrimonialidad, que sería la necesidad de que la prestación pueda verse calculada en una cantidad económica. Lo dicho, cuando hablamos de un objeto, pues es fácil porque un objeto se puede fácilmente calcular en un precio. En el caso de un servicio sería más complicado porque pues, es una cosa más etérea, como he dicho, pero también debe estar calculado en un precio monetario. Como he dicho hace un momento, hay dos partes dentro del contrato, hay dos sujetos, sería la parte creditora, el creditor, y la parte deudora, el deudor. El sujeto activo, el creditor, como he dicho hace un momento, tendría la capacidad, la legitimación de, como creditor, exigir el cumplimiento de la deuda al deudor mediante un método judicial o un método extrajudicial. Ahora bien, para poder llevar a cabo el ejercicio de esta legitimación, tiene que llevar a cabo una serie de pasos importantes. Básicamente tendría dos límites este creditor. El primero sería que tiene que facilitar el cumplimiento de la deuda. Es decir, no sirve exigir el cumplimiento de la deuda si tú de primeras has estado intentando evitar que se cumpla la deuda, no has facilitado que se cumpla, aunque el deudor estaba dispuesto a pagar y no tenía ningún problema a pagar, simplemente has sido tú el que te has negado de alguna forma a que el cumplimiento de la deuda se cumpla, básicamente. Y por otro lado, también es importante que el creditor se responsabilice de la deuda, es decir, que esté pendiente del deudor y sin tampoco exigir demasiado de primeras, sí que es importante que no haga caso omiso al deudor y no se olvide de él. Simplemente, pues, has de pues formar parte de la relación contractual para que fluya fácilmente, ¿no? Por otro lado, tendríamos la parte pasiva, la parte de la deuda, del deudor, que tiene dos facultades. El deudor puede negarse a pagar si el creditor no cumple su parte o no colabora en el cumplimiento de la deuda. Porque si es incapaz de cumplir con su deuda o simplemente el deudor no ha recibido lo que él esperaba de esta relación contractual, evidentemente no está obligado a pagar. Por otro lado, también tiene unas excepciones, que serían una serie de situaciones de extrema necesidad, en las cuales el deudor puede negarse a pagar durante un tiempo determinado. Si estas situaciones se llevan a cabo, pues se debería hablar con la parte creditora, con la parte activa, para llegar a un acuerdo y pues poder aplazar el tiempo de fin del contrato para poder pagarlo en algún momento. Finalmente, y cerrando ya con la teoría del contrato, nos encontramos con el objeto, que es el núcleo de la relación contractual, es decir, aquello que relaciona las partes y la razón principal por la cual el contrato se lleva a cabo.
lo dicho, puede ser tanto un objeto como una relación entre ambas partes, como un servicio o simplemente pues, un contrato de comportamiento, de que algo se ha de cumplir o no cumplir o cualquier cosa. Hay muchas opciones diferentes. Como he dicho, pueden ir tanto de compraventas, solicitudes de servicios, como un alquiler, por ejemplo, que no es tanto como una compraventa directa de un objeto que me lo quedo, sino el estar durante un tiempo viviendo en un lugar o un servicio simplemente de cualquier tipo de cosa, o incluso cosas no tan fáciles de concebir como contratos, como por ejemplo un matrimonio. El caso es que estos objetos, como los que he estado nombrando, tienen 4 características. El primero es la existencia. Es importante que lo que se está solicitando debe existir en algún momento, tiene que estar, tiene que ser visible. Si es un servicio, pues tiene que llevarse a cabo. Si es un objeto, tiene que existir el objeto. Después tendríamos la posibilidad, que viene de la mano con la existencia. Debe ser posible llevar a cabo esta relación jurídica, este contrato. Debe ser posible que yo, si tengo el objeto, o sea, necesito tener el objeto. No solo hace falta que exista, encima necesito ser propietario del objeto para que yo pueda cedértelo a ti. Por otro lado, tendríamos la determinación, que debe estar identificado como parte del contrato, es decir, que este objeto, este servicio debe ser el núcleo del contrato y de primera se debe concebir como lo que se está esperando del otro, ¿no? Es dejar claro que yo voy a otorgarte este objeto a cambio de, pues, una cantidad de dinero, por ejemplo. Y finalmente, una de las más importantes sería la licitud. Es muy importante que el contrato sea lícito, es decir, que lo que se está otorgando sea legal, porque, por ejemplo, si estamos hablando de tráfico de drogas, a nivel de conceptualmente es un contrato, porque una persona está dando dinero a cambio de una serie de sustancias, mmm, como por ejemplo pues, la droga. Pero al no ser legal la venta de droga, no puede considerarse lícito el contrato y por tanto es inexistente ese contrato. Y a nivel judicial no se podría utilizar, si este contrato no se lleva a cabo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del tráfico de drogas, si una persona se niega a pagar por una cantidad de drogas, tú no puedes denunciarlo, porque es ilegal. Ese contrato en el fondo no existe, aunque, lo dicho, como concepto sí existe, porque se está dando dinero a cambio de un objeto, de un servicio, pero al no ser legal no existe contrato. Y por eso no se podría considerar que no es como una fuente de obligación. Y esto sería todo, la teoría del contrato, entendido, pues como hemos dicho, una fuente de obligaciones.